Hola jóvenes, es un gusto compartir de nuevo el devocional con ustedes. Mi nombre es Mario García, yo asisto a la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Redentor en Ciudad Obregón, Sonora. Y hoy reflexionaremos en cómo debe ser nuestro carácter y nuestro compromiso frente a la vida. Aquí veremos cómo debemos de actuar en base al Evangelio, o sea, cómo debe ser mi actitud cristiana frente al pecado. Para ello estaremos estudiando el capítulo 3 de Romanos del versículo 9 al 20. Ahora vamos a analizar el pasaje con dos profesiones, de un juez y de un doctor. No hay necesidad de llamar a un médico para que uno esté enfermo. No hay necesidad de buscar un salvador, a no ser que uno se dé cuenta que está perdido. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí que el hombre está perdido. En esta sección que trata sobre el pecado, colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los dos culpables aquí son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos y pobres, o sea, todos. Y después Pablo nos llevaría a la clínica de Dios, una clínica espiritual, donde el gran médico nos examinaría. Vemos que hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas pronunciadas por el juez y las otras 8 por el gran médico, que nos ha declarado enfermos. El punto 1 es, aquí en el versículo 10 de Romanos, es como está escrito, no hay justo ni hay uno. Veremos aquí que no hay nadie que haga el bien. Hacer el bien y ser justo es realmente lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir ser justo? Significa el estar bien. ¿El estar bien con quién? Tenemos que estar en una buena relación con Dios, viviendo conforme a su voluntad. Si tú, joven, quieres estar en una buena relación con Dios, debe hacerlo según las normas de Él. No hay quien entienda. Punto 2. En otras palabras, él está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. Nadie es la persona que quisiera ser. Y el tercer punto se encuentra en la segunda parte de este versículo, que dice: no hay quien busque a Dios. Dios no está tratando de esconderse del hombre, Dios se ha revelado. ¿Recuerda usted lo que el apóstol Pablo dijo a los atenienses? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no está mirando para otro lado en el asunto del pecado. Él está en un lugar claro y visible, diciéndole al hombre que es un pecador y ofreciéndole la salvación. Y su salvación se ve con claridad total, pero no hay quien esté buscando a Dios. Punto 4. Todos se desviaron. Dejaron el camino que sabían que era el correcto. Usted sabe que no está haciendo lo que debería hacer, más aún diríamos que no lo va a hacer, aunque sabe de qué se trata. Nosotros nos hemos desviado, así como toda la humanidad. Punto 5. A una se hicieron inútiles. La palabra que utilizará como inútiles se refiere a la fruta demasiado madura, es decir, que está podrida, se ha echado a perder. Así la humanidad. El hombre de hoy es corrupto. El hombre no es como una fruta jugosa. El hombre es una fruta corrupta, y eso es lo que está diciendo Dios aquí. El sexto punto dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en la dirección opuesta a la correcta, y no hay ninguno de ellos que pueda ayudar a los otros. El Señor Jesucristo les dijo a los líderes religiosos de su tiempo, en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, versículo 14: son ciegos guías de ciegos. Eso es lo que Dios, el juez de toda la tierra, dice acerca de usted, de mí y de toda la humanidad. Pablo ahora retraslada al hospital de Dios, y el gran médico dijo al examinarnos que estamos enfermos espiritualmente. En el versículo 13 vemos el primero de los 8 puntos que él mencionó. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Ese es el primer punto. Cuando uno visita al médico en su consultorio, creo que lo primero que le suele decir, bueno, es que abra la boca. Luego, ¿qué hace? Luego observa mi garganta, y el gran médico hace lo mismo con la humanidad. Y usted ya sabe lo que dice: sepulcro abierto es su garganta. Esta es una primera declaración del médico. La segunda cosa que el médico dice en su examen al paciente es: saque la lengua. Y cuando Dios ve la lengua en la humanidad, es decir, su lengua y la mía, ¿sabe lo que dice? Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Y ese es el tercer punto. Tenemos una lengua que con ella podemos arruinar la reputación de otra persona. Tienen una lengua llena de maldad. ¿A cuánta maldad existe en la boca humana? Qué terrible puede llegar a ser. El versículo 14 de este capítulo dice el punto 2: su boca está llena de maldición y de amargura. Este cuadro aquí se nos
presenta es también terrible. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, simplemente eso. El hombre tiene la inclinación a maldecir y usted puede escucharlo alrededor y comprobar que ese es el vocabulario de todas las personas de cualquier nivel. Le gusta más usar un lenguaje grosero y ofensivo que cualquier otro lenguaje. El versículo 15 observamos el tercer punto. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Isaías 59:7 nos presenta la versión completa. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué imagen nos presenta aquí de la humanidad? El versículo 16 nos responde el cuarto punto. Destrucción y miseria hay en sus caminos. El ser humano deja tras sí la desolación y el sufrimiento, y esto se encuentra incluido en la cita de Isaías que acabamos de leer. El versículo 17 nos dice en el quinto punto, y no conocieron camino de paz. Solo tenemos que observar al mundo a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto. Por largo tiempo se ha venido hablando de la paz, pero el ser humano no la ha encontrado. Y las noticias de cada día nos recuerdan todos los días de las amenazas contra la paz en todos los órdenes. El versículo 18 se expone al sexto punto señalado por el médico. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el cuadro clínico del hombre de todos los tiempos. No tienen temor reverente de Dios. Vive como si Dios no existiera y en realidad desafía a Dios. ¿Qué cuadro de la humanidad al que tenemos ante nosotros? En el versículo 19 dice el punto 7, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El aferrarse a la ley sería como si alguien saltase de un avión y en vez de llevar un paracaídas lleva en él un saco de cemento. Verdaderamente, en ese caso la ley le haría caer más rápidamente porque la ley condena al ser humano. Es como una condena a muerte espiritual. Luego el apóstol Pablo hizo esa declaración en el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí, justificar quiere decir que ningún ser humano podrá ser declarado justo, es decir, ningún ser humano podrá ser salvo, ningún ser humano podrá cumplir las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. Eso nunca lo podría hacer, es absolutamente imposible para la humanidad el poder lograrlo. Por las obras de la ley, dice aquí, ningún ser humano sea justificado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Es proveer la salvación humana, sirve para hacernos saber que somos pecadores. ¿Cuál fue su reacción la última vez que alguien le acusó de hacer algo indebido? La Biblia nos dice que el mundo permanece con la boca cerrada y bajo el juicio de Dios poderoso. Joven, Dios te bendiga y te dejo con esta conclusión. Ahora, ¿qué actitud tienes frente a Dios? ¿Has llegado, joven, al punto con Dios en el que estás dispuesto a dejarte defenderte por ti mismo y esperar de Dios su opinión?